Bueno, en esta clase vamos a continuar el tema que ya veníamos viendo en no la última, sino la anterior, que es los signos de puntuación. Es una clase de normativa y hoy vamos a ver otros dos signos que son el punto y la coma y el uso de los dos puntos, ¿sí? El punto y la coma, como saben, se escribe simplemente el punto arriba, la coma abajo, y lo que indica es una pausa que es intermedia en su duración entre la coma y el punto. Es decir, que es una pausa que es cuantitativamente más larga que la coma, pero más corta, más breve que el punto. Por lo tanto, como no va a marcar el final de un enunciado, el final de un enunciado ya estuvimos explicando la clase pasada que lo marca el punto, seguimos dentro del enunciado, seguimos dentro de esa unidad, por lo tanto vamos a continuar con minúscula, ¿sí? Siempre después de un punto y coma se continúa con minúscula. No marca el fin del enunciado, sino que marca simplemente una pausa intermedia, que tiene que ser más grande que la coma y más breve que el punto. Más breve que el punto, explicamos por qué no estamos cambiando de enunciado, nos mantenemos siempre en el mismo. Pero ¿por qué más larga que la coma y necesitamos otra? Porque hay veces que tenemos oraciones compuestas o complejas que implican oraciones que adentro tienen suboraciones, que tienen proposiciones, es decir, una oración con varias partes. Y una de esas partes ya puede tener comas internas. Entonces, para marcar que esa pausa es mayor que las comas internas, se suele utilizar una coma, se suele utilizar un punto y coma para marcar que es el final de una suboración y que continúa otra parte. Es decir, termina una parte, una suboración, y comienza otra dentro de un enunciado mayor, ¿sí? Entonces, los ejemplos que tenemos de usos del punto y la coma son dos. Cuando utilizamos una yuxtaposición, es decir, unimos dos suboraciones que podrían estar independizadas, las unimos en una, ¿sí? Entonces va a quedar una oración con dos partes. El ejemplo que nosotros tenemos es, bebió un vaso de leche, punto y coma, se quedó dormido, ¿sí? El punto y coma lo que está haciendo es reemplazar, en este caso, al nexo, ¿sí? No están unidas por una palabra que sea un conector. Yo tengo una oración larga, compuesta, que está conformada por dos suboraciones. Bebió un vaso de leche, se quedó dormido, es la unión de una oración, bebió un vaso de leche y la otra se quedó dormido. Bien podrían ser dos oraciones independientes, se conectan en una, ¿sí? Yo tengo dos formas de conectarlas. Una es utilizando una palabra que las conecte, que se le llama nexo coordinante o conector, ¿sí? Y podría ser la I. Bebió un vaso de leche y se quedó dormido. Bebió un vaso de leche y después se quedó dormido, ¿sí? En este caso no las estoy uniendo por un conector, sino que las uno por un punto y una coma, ¿sí? Bebió un vaso de leche, punto y coma, se quedó dormido. Ese caso de unión de dos suboraciones en un enunciado mayor sin utilizar un nexo, utilizando un signo de puntuación, en este caso punto y coma, se llama yuxtaposición. Y ese sería el primer uso. En el segundo es para separar dos suboraciones que una de las dos ya tiene comas internas, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, dice, se fue de vacaciones con su amigo Luis, coma, compañero de su infancia, punto y coma, pero el viaje no resultó todo lo grato que esperaba. Entonces, en este ejemplo yo tengo dos suboraciones que bien podrían ir como oraciones separadas. Una es, se fue de vacaciones con su amigo Luis, coma, compañero de su infancia, como una especie de aposición, y la otra, el viaje no resultó todo lo grato que esperaba, ¿sí? El pero es el conector, es de tipo adversativo, ¿sí? Está estableciendo una relación entre las dos subordinaciones, las está conectando, y para separarlas se las separa con un punto y coma, porque la coma ya la utilicé antes. Fíjense que dije, se fue de vacaciones con su amigo Luis, coma, para introducir como una especie de aposición, compañero de su infancia, ¿sí? Y ahí sí, el punto y la coma me indica que es una pausa mayor. Ahora voy a otra parte de la oración. Pero el viaje no resultó todo lo grato que se esperaba, ¿sí? Entonces se está marcando que ese punto y coma representa una pausa mayor que la coma utilizada anteriormente para establecer una aposición. Porque antes estaba agregando información sobre la primera suboración. Ahora estoy terminando la suboración y comenzando una segunda, siempre dentro de un enunciado mayor. Por eso se continúa con minúscula, ¿sí? Esos son los dos casos que suele aparecer. Son casos bastante específicos, por lo tanto, el punto y la coma es esperable que aparezca bastante menos que los puntos o que las comas comunes, ¿sí?
Y el segundo signo de puntuación que quería explicar hoy en esta pequeña y breve clase es el uso de los dos puntos, ¿sí? Los dos puntos, un punto arriba del otro, al igual que la coma, al igual que los puntos, al igual que el punto y coma, van siempre pegados a la palabra que los precede, ¿sí? Y no va a marcar el final de un enunciado, no va a marcar el final de una oración, por lo tanto, también después de los dos puntos se va a continuar con minúscula, siempre y cuando esté continuando el mismo enunciado, ¿sí? Repito, si después de los dos puntos continúa el mismo enunciado, se debe continuar con minúscula. Los dos puntos simplemente lo que hacen es hacer una pausa en el texto y dirigir la atención del lector hacia lo que viene, ¿sí? Porque puede venir alguna enumeración, algún orden de cosas, puede venir, se utiliza como un encabezado para después explicar la información principal. Lo que te hacen mentalmente es que vos, bueno, centres la atención y ahora se van a enunciar determinadas cosas que uno tiene que prestar la atención en el texto, ¿sí? Esa sería la función. ¿Cuándo se suele utilizar? Bueno, lo vemos en el caso de encabezados, en titulares también en las noticias, por ejemplo, masacre en Río Cuarto, 2 puntos, 23 personas resultaron heridas o resultaron muertas, ¿sí? En el encabezado de una carta también, querida Juliana, 2 puntos y ahí abajo la carta. Se suelen utilizar los 2 puntos como encabezador o como título, ¿sí? Pero a veces en un texto también pueden aparecer para el caso de el estilo directo, cuando habla una persona, ¿sí? Cuando citamos directamente lo que dice esa persona. Pedro dijo, 2 puntos, todos los policías estaban en sus puestos de trabajo cuando comenzó la investigación, ¿sí? O sea, se cita directamente con las mismas palabras que Pedro realizó ese enunciado y se separa por los 2 puntos, ¿sí? Eso se llama estilo directo. El último caso es el más conocido, es el de las enumeraciones, ¿sí? Cuando se suelen enumerar un conjunto de cosas, se suele anteceder esas enumeraciones con el uso de los 2 puntos, ¿sí? Por ejemplo, mis colores preferidos son 2 puntos, rojo, coma, azul, coma, verde, coma, amarillo y dorado, ¿sí? Entonces, estoy continuando dentro del mismo enunciado, por lo tanto, mis colores preferidos son 2 puntos. Continúo con minúscula nombrando los colores, ¿sí? En la próxima clase la vamos a dividir para ir viendo de a 2 signos de puntuación por clase. Vamos a trabajar sobre el uso de paréntesis, algunos usos de corchetes y después dedicar una última clase para la raya, las comillas, el guión, ¿sí? Para ir cerrando esta primera unidad de normativa de signos de puntuación. Con respecto a los ejercicios, vamos a continuar con ejercicios de scriptia continua, en el cual ustedes tendrán que segmentarlos, y otro tipo de ejercicios de redacción que ustedes tendrán que crear y puntuar textos propios, ¿sí? Nos vemos.